Amén, gloria a Dios. Creo que estamos más que listos para recibir la palabra del Señor. Dios hizo al hombre un hombre espiritual. La palabra de Dios en Primera Tesalonicenses dice que el hombre tiene una tricotomía, o sea que está hecho o compuesto de tres partes: el alma, el espíritu y el cuerpo. Y cuando Dios crea al hombre, creó un ambiente físico a través del cual sustentarlo y proveerle bienestar. Pero como el hombre resulta ser también un ser espiritual, Dios ha querido también suplir las necesidades físicas del ser humano. Y lo ha hecho a través de diferentes formas y medios, pero indiscutiblemente el elemento vital para que el hombre alcance la provisión a esas necesidades resulta ser la bendita y gloriosa palabra de Dios. Si el ser humano cierra su corazón a la palabra de Dios, sea que la menosprecie porque considere de que la Biblia tiene errores, tiene contradicciones, etcétera, o sea que no la estime o no lo valore porque ha abrazado otras filosofías, el punto es que si el hombre no se expone a la palabra de Dios, si el hombre cierra su corazón a la palabra de Dios, si el hombre, si el ser humano cualquiera, sea rico, pobre, letrado o iletrado, si el hombre cierra su corazón y nunca recibe la palabra de Dios, Dios nunca podrá suplir sus necesidades. Por eso es que Jesús dijo que Él era el pan del cielo y que el que de Él comía tendría la vida eterna. La palabra de Dios es el pan del cielo. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es el logo de Dios. De manera de que si profesamos la fe cristiana, es fundamental de que todos no solamente abramos el corazón en sí para esta palabra, sino que comamos del pan que vino del cielo, que comamos la palabra viva, gloriosa y poderosa de Dios. Descubrimos cuando estudiamos las Escrituras que cuando Jesús iba a sanar a alguien, muchas veces bastaba una palabra y el milagro sucedía. Porque la palabra que sale literalmente de la boca de Dios es una palabra gloriosa, revestida de todo el poder creador para dar vida. Si algo está dañado y el Señor le declara su palabra y le imparte su vida, aquello dañado es reparado, es restaurado. ¿Usted recuerda cuando murió Lázaro de Betania? ¿Se recuerda? Se recuerda que él tenía dos hermanas. ¿Cómo se llamaba? Marta y María. De ahí sale M&M. Entonces fíjese, Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y resulta que Lázaro se enfermó. Inmediatamente las hermanas, muy diligentes, le mandaron un mensaje al Señor Jesús pidiéndole de que viniera pronto porque Lázaro, su amigo, estaba gravemente enfermo. Y el Señor Jesús recibió el mensaje, pero no corrió a resolver el problema, porque Dios es así. Usted puede amar con premura y urgencia, pero las cosas no van a suceder en el tiempo suyo, ni a la manera suya, sino que Dios tiene su propia manera. Y algo que el hombre tiene que entender, y este es el problema cuando el hombre no aprende a recibir la palabra de Dios, algo que el hombre necesita entender, que el Dios es Él, no nosotros. Nosotros somos sus criaturas y hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre. Lo hagamos voluntariamente o no lo hagamos, lo querramos hacer o no querramos, Dios nos creó con un propósito. Cuando el hombre cierra su corazón a las verdades gloriosas y eternas y alterca con Dios, discute con Dios, critica a Dios, señala a Dios, realmente el hombre escoge el camino extraviado y perdido. Y si cierra su corazón, de nuevo insisto, Dios no podrá suplir sus necesidades. Lázaro
Después de 4 días de enfermo o después de una semana de enfermo, él finalmente murió. Cuando Jesús apareció, mire la actitud de María y Marta. Si hubieras venido antes, si hubieras venido cuando te mandé a llamar, si hubieras venido ayer, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se recuerda qué le dijo Jesús? Tranquila, mija. Lázaro no está muerto, sino duerme. ¿Se acuerda? Ajá. Porque para Dios, los hijos de Dios, no morimos, sino que dormimos. Amén. Amén. Eso no quiere decir que usted no va a comprar su cajón antes de tiempo y su terrenito, ¿verdad? Porque si usted no compra su terrenito y su cajón, después nos hace hacer vigilias y car wash, y con la escasez de agua ya no se puede, y es un lío para poderlo ir a enterrar a usted. Así es que no, eso arréglelo por favor en vida, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, el asunto es que Lázaro murió, y mire la escena. Las hermanitas le reclaman a Jesús que por qué no se apuró. A veces uno es así con Dios, ¿verdad? Que no le resolvió, y a uno ya le está reclamando. No, momento. Él es el Señor, Él es Dios, y nosotros sus criaturas. Y Él tiene toda la potestad y toda la libertad de hacer como le plazca. Amén. Bueno, entonces, después de que recibe el reclamo y él le da esa respuesta, él no ha muerto, sino que duerme. Dice que preguntó, ¿a dónde lo pusieron? Y entonces ya las hermanas se empiezan a escandalizar y dicen, no, señor, momentito, ya se murió. Ya mira, fuchi, ya hiede, ya tiene 4 días de muerto porque tú no te apuraste. Otra vez. Entonces Jesús dice que fue donde lo habían colocado. Y se paró enfrente del sepulcro, que se acostumbraba muchas veces que los sepulcros eran en la roca, y se esculpía dentro de la roca, se hacían los espacios, y se sellaba con otra piedra, ya sea rectangular, cuadrada o redonda. A veces se hacía redonda porque era fácil abrir y quitar y poner en su lugar de nuevo. El asunto es que a Lázaro lo colocaron en un lugar similar, y Jesús se paró enfrente y dijo, quiten la piedra. Y de nuevo el grito de los familiares fue, Señor, no, ya hiede, ya está descompuesto, ya está arruinado el cuerpo. ¿Cómo vas a hacer que abran eso si está engusanado? Porque al 4.º día, ¿cómo está un cuerpo? Pues indiscutiblemente descompuesto. Entonces dice Jesús, no, quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, mire lo que Jesús hizo. Mire lo que Jesús hizo. Jesús en realidad no hizo nada. Él solamente habló. ¿Y qué dijo? Lo llamó por su nombre. Y yo quiero que usted use su imaginación. Cuando Jesús dijo aquí en la tierra, allá por Betania, hace 2000 años, dijo el nombre de Lázaro, la palabra que Jesús declaró en ese sepulcro, en esa tumba, esa palabra de Jesús atravesó el tiempo y el espacio y llegó hasta donde el espíritu y el alma de Lázaro ya estaban, que muy probablemente era el seno de Abraham, lo que se llamaba el paraíso. Y la palabra de Jesucristo, yo quiero que usted use su imaginación y comprenda esto, la palabra, cuando Dios la habla, no solamente llega hasta donde alcanzan los decibeles o las notas o las ondas sonoras en el plano físico, penetran hasta la misma eternidad. Y cuando el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, el espíritu, el alma de Lázaro, oyó el llamado de su creador. No podía decir, estoy ocupado. No podía decir, ahorita, momento, ya voy. No. Cuando Dios, el creador de todo el universo, habla, toda la creación responde a su llamado. Y Lázaro inmediatamente, su espíritu volvió. Penetró en el cuerpo podrido. El cerebro estaba podrido, los pulmones estaban podridos, las vísceras se habían descompuesto, la sangre ya prácticamente no era sangre. Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Vemos el milagro de que Lázaro, el cuerpo muerto, ya podrido, descompuesto, el Señor Jesús, al solo impartirle la orden de vida,
es completamente reconstruido, restaurado, nuevo cerebro, nuevo corazón, nuevo hígado, nuevos pulmones, nuevo sistema digestivo, nuevas uñas, aleluya, todo nuevo en Lázaro. ¿Y cómo salió Lázaro? Dice que salió saltando, porque la costumbre era vendarlo de pies a cabeza con un sudario, como se le llamaba, lleno de muchas especias, y dice que él salió en esta posición y salió así porque no había forma de que él pudiera caminar porque estaba físicamente amarrado. Y entonces dijo, desatadle y dale de comer, porque mire que los muertos cuando regresan, viera qué hambre la que traen. Se parecen a unos vivos que yo conozco, ajá, ¿verdad? Pero el asunto es que Lázaro volvió a la vida y Jesús no lo tocó, Jesús no lo ungió, Jesús no impuso manos sobre él, solamente declaró la palabra, porque ese es nuestro Dios. Con una palabra es suficiente. Amén. Y por eso la importancia de que todo hombre, todo ser humano, abra su corazón, su espíritu y se abra en fe para recibir la buena palabra del Señor. Si me das un poquito de monitor, por favor, lo voy a agradecer. Vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y vamos a dar lectura a los versículos 10 en adelante. Y me voy a permitir leerlo en la versión Reina Valera del 60. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Un poquito más. Muy bien, y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El apóstol Pablo dedica esta sección de esta carta, este es el último capítulo de la carta, y dedica esta sección muy importante porque en la ciudad de Éfeso, cuando él llegó a Éfeso y empezó a ganar almas y estableció la iglesia a la cual ahora le escribe esa carta, Pablo tuvo muchas batallas espirituales, tuvo mucha oposición y él recibió, esta es mi interpretación del texto, del pasaje, esta es mi apreciación, de que él recibió revelación del estado espiritual que cubría el territorio de Éfeso. De manera que cuando Pablo escribe la carta, no deja a los hermanos de dicha iglesia sin esa revelación. Cuando nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, empezamos a poner en orden nuestra vida por obediencia al Señor, por obediencia a su palabra, cuando nosotros vamos perfeccionando nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo,
Muchas veces tendremos oposición. Habrán personas alrededor nuestro que se van a ofender por nuestra nueva fe. Habrán algunos miembros de nuestra misma familia que quizá nos van a hacer la guerra. Algunos nos van a rechazar, nos van a menospreciar, nos van a criticar, nos van a tener de menos. Pero lo que está pasando, déjeme explicárselo, no es tanto el lío que la gente te pueda hacer, sino que el efecto de tu obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores provoca un conflicto espiritual en el plano invisible. Y ese conflicto sucede porque antes de venir a los pies de Jesucristo, nosotros, aunque lo supiéramos o no, estábamos sometidos a la voluntad del príncipe de este siglo. Y el príncipe de este siglo llegó a un punto, un momento en que se creyó ser el dueño de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo y de toda tu familia. Y en el momento que usted decide entregarle su vida a Jesucristo, se desata una guerra espiritual por tu alma, por los miembros de tu familia, por tu salud, por tus bienes y por toda tu casa. Porque el diablo que se creía dueño de ti, ahora te ha perdido y comienza a tomar represalias. Y va a comenzar a hacerte la guerra, va a comenzar a provocar problemas y dificultades. Pero yo le digo esto, no se desanime nadie, porque en la medida que usted perfecciona el señorío de Jesucristo en su vida, el diablo cada vez que se le ocurra levantarse contra ti para hacerte la guerra, se la va a ver con Jesucristo, el que lo venció y derrotó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Lo que usted tiene que aprender a hacer es a perseverar, a pelear bien la batalla. No le afloje, no mengüe, no se retire, no se desanime, no se agüite, no tenga miedo. No tenga miedo, porque Cristo ya venció. Y Cristo es el Rey del universo. A Él, dice Pablo, están sujetos potestades, huestes y todo nombre que se nombra. Todo está sujeto a Él. Basta que Él dé una orden y los ángeles rápidamente vienen en tu auxilio. Basta que Él dé una orden y el enemigo es desarmado, es neutralizado y no te puede tocar a menos que el Señor les dé permiso. Amén. Entonces, Pablo explica que hay recursos dados por Dios para que cuando la batalla aparezca, cuando el día malo te visite, tú no caigas, tú no seas vencido ni derrotado, sino que habiendo acabado todo, estés firme en la fuerza y poder que Dios da. Entonces esto nos hace entender que los cristianos, una vez nos rendimos a Cristo, una vez le confesamos públicamente como Señor y Salvador de nuestra vida, no podemos ser más descuidados. No podemos seguir abriendo puertas a la opresión. No podemos seguir comulgando con el mundo, que es la fuente de entrada para los demonios y la operación de espíritus inmundos. No podemos seguir de esa manera con nuestra vida. Nuestra vida tiene que tomar aquel matiz que el Señor le quiere dar, que es un matiz de santidad, de pureza, de obediencia y de servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la medida que usted crece en su comunión con Cristo, en la medida que usted crece en la llenura del Espíritu Santo, en la medida que su corazón obedece más y más la palabra del Señor, usted se va volviendo más poderoso, usted se va volviendo más victorioso y el enemigo va siendo desplazado de todas las áreas de tu vida. Las áreas de tu vida son las áreas mentales, las emocionales, las psicológicas, las intelectuales, para pasar después a las físicas y a las espirituales. Cuando una persona es oprimida por el diablo, es el resultado de haberle cedido derechos voluntariamente o de haberle abierto puertas en ignorancia, pero cediéndole terreno, espacio y lugar. Y en la forma o medida que la persona le ha rendido esas áreas al enemigo, en esa medida el diablo tiene influencia y dominio. La serie que yo estoy compartiendo con usted se llama, o la he titulado, Guerra Espiritual, o como algunos tomaron la nota del domingo anterior, un conflicto espiritual entre dos reinos. Pero de eso es precisamente lo que Pablo habla en Efesios. Entonces,
Déjeme darle el concepto de guerra espiritual según el diccionario cristiano. Y dice así: guerra espiritual es la lucha espiritual que el cristiano y la iglesia llevan a cabo junto con las huestes angelicales en contra de las potestades espirituales de maldad, de acuerdo a Efesios 6:12. La Biblia frecuentemente describe la vida cristiana como una guerra espiritual. La participación en la guerra espiritual no es opcional para el cristiano. No se puede ser neutral frente al enemigo sin desobedecer claros mandamientos de las Escrituras. Según la Alianza Pastoral de Ministros Latinoamericanos, escuche la declaración que ellos hacen al respecto. Estamos hablando del concepto de guerra espiritual. Ellos dicen: creemos que estamos empeñados en una constante batalla espiritual contra los principados y potestades del mal que tratan de destruir la iglesia y frustrar su tarea de evangelización mundial. Conocemos nuestra necesidad de tomar toda la armadura de Dios y pelear esta batalla con las armas espirituales de la verdad y la oración, ya que percibimos la actividad de nuestro enemigo, no solo en las falsas ideologías fuera de la iglesia, sino también dentro de ella, en los evangelios falsos que tergiversan las escrituras y colocan al hombre en lugar de Dios. Necesitamos vigilancia y discernimiento para salvaguardar el evangelio bíblico. Amén. Es un buen concepto de lo que es la guerra espiritual. El concepto y la práctica de la guerra espiritual está difundiéndose rápidamente entre las iglesias evangélicas en toda Latinoamérica. Hubo un congreso que se llamó CLADE 3. Ahí hubo una afirmación por la mayoría de líderes que fue la siguiente. Ellos dicen: el reino está en conflicto constante con el poder de las tinieblas. La lucha ocurre en las regiones celestes y se expresa en todo lo creado a nivel personal, colectivo y estructural. Sin embargo, la comunidad del reino de Dios vive sostenida por la confianza de que la victoria ya ha sido conquistada y que el reino de Dios se manifestará plenamente al final de los tiempos. Amén. Esa es la realidad de la iglesia. Podemos pasar luchas, batallas, dificultades y pruebas, pero la victoria está garantizada. Amén. La guerra espiritual que libra la iglesia y sus miembros es una verdad concreta. Para poder contrarrestar los ataques y engaños del diablo, la iglesia necesita la ayuda, el auxilio, la dirección, la revelación, la instrucción, el poder del Espíritu Santo. Es una necesidad que no se puede negar. Será solo en el poder y llenura del Espíritu que la iglesia recibirá revelación, discernimiento, poder y victoria contra las acechanzas y artimañas del diablo. Conforme aumenta la maldad en el mundo, la lucha será cada vez más frontal. Están en disputa vastos territorios, ciudades y generaciones enteras. Dios está definitivamente a la ofensiva. Como la iglesia del Cordero, hemos sido llamados a pelear y conquistar este mundo para Cristo. Y solo podremos ganar si peleamos nuestras batallas con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué es lo que trae la sabiduría y la inteligencia espiritual? Lo trae la palabra de Dios cuando la recibimos en toda su plenitud. Amén. Entonces, yo quiero hoy, con la ayuda del Señor, espero el tiempo me lo conceda, mostrarle en las Escrituras 3 choques de poder. Choques de Jesús con el diablo y sus demonios. La oposición de Satanás a Jesús y la imperiosa necesidad del Señor de enfrentarse al diablo en batalla campal, así como su contundente victoria sobre él, ocupan la atención de 3 de sus discípulos: Mateo, Marcos y Lucas. Y vayamos primero entonces al que le quiero mostrar, el bautismo de Jesús y la tentación. Mateo capítulo 3 y 4. Ahí encontramos el relato.
Marcos y Lucas se unen a Mateo, empezando el relato del ministerio de Jesús con estos acontecimientos interrelacionados. Y entonces dice el pasaje, concretamente voy al pasaje de Mateo, y dice, y he aquí, estamos viendo el evento cuando Jesús se bautiza en agua. Jesús se ha mantenido en el anonimato. Jesús ha alcanzado la edad aproximada de 29 años y medio, tal vez ya los 30, y entonces él sabe que ha llegado el momento de inaugurar su ministerio público. Es interesante notar que Jesús solamente tenía 3 años y un poquito más para traer toda su estrategia, para traer toda su verdad, para traer toda su revelación, para traer su manifestación como Hijo de Dios y para establecer en la tierra el primer grupo de hombres que creerían en Él, habiéndole rendido la vida, y en ello Jesús multiplicarse y alcanzar todas las naciones. ¿Cuántos años tuvo Jesús para hacerlo? Escasamente un poquito más de 3 años. Pero Jesús lo cumplió, Jesús lo hizo. ¿Por qué fueron 3 años? Yo no sé. Ahí usted le va a preguntar a Él cuando lleguemos allá arriba. Espero que usted ya tenga el boleto pagado y que lleguemos allá arriba y allá le preguntamos. Pero entonces, mire lo que dice la Escritura. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, nos cuenta Mateo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué manera de empezar su ministerio? Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, a la vista pública. Inmediatamente los cielos se abren y Dios el Padre habla para que todos sepan que aquel que se estaba bautizando era su Hijo amado, sobre el cual dice Dios, tengo complacencia. En él, incluso antes de empezar su ministerio público, ya Dios estaba haciendo una declaración que lo autorizaba sobre toda la creación. Ahora nosotros esperaríamos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1, comenzara enseguida a predicar, enseñar, a sanar y liberar de demonios a la gente. Pero en vez de ello, Mateo nos dice, fíjese lo que sucede inmediatamente cuando Jesús está inaugurando su ministerio público. Entonces Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Dice Mateo, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo dice? Para ser tentado por el diablo. O sea, si le ponemos atención al pasaje, en cuanto Jesús inaugura su ministerio en calidad de Hijo de Dios, como el encargado de traer el reino de los cielos a este planeta, lo primero, antes de predicar, lo primero, antes de sanar un enfermo, lo primero, antes de liberar a los oprimidos por el diablo, lo primero era que pasara la prueba de la tentación. Ahora, esto quiero que usted lo tome muy en cuenta. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo, ¿la iglesia va a ser tentada? ¿Usted va a ser tentado? Por supuesto que vamos a ser tentados. Y el lío es que usted no sabe cuándo el diablo va a venir a tentarlo. Usted no sabe con qué el diablo va a salir. Usted no sabe con qué el diablo se le va a aparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velad y orad todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos con toda la armadura de Dios todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos a la voz del Espíritu que le habla a la iglesia y nos da instrucciones. Si el Espíritu Santo nos habla y nos dice que hay que orar, hay que orar. Si nos dice que hay que ayunar, hay que ayunar. Si nos dice que hay que ir a un lugar a evangelizar, hay que ir donde el Espíritu está mandando. O sea, si yo realmente quiero el cuidado de Dios, el respaldo de Dios, la protección de Dios, porque el diablo me va a venir a tentar de un momento a otro, yo no sé en qué momento. Yo necesito estar conectado con la autoridad que viene desde el trono de Dios y sujeto a esa autoridad.
Porque cuando usted está sujeto a la autoridad de Jesucristo, el diablo no te puede tocar. Te va a poner tentaciones, va a tratar de hacerte caer, va a tratar de enredarte, va a tratar de engañarte, va a tratar de someterte, pero cuando usted se mantiene sujeto a la autoridad de Jesucristo y está oyendo la voz del Espíritu y haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, el diablo no te puede tocar, porque el cerco de Dios está vigente. El cerco de Dios te ampara, te protege y te libra de todo mal. En el mundo espiritual, estas cosas son así. Si usted las desconoce, si usted no pone atención, si usted no las entiende y si usted no atiende a ellas, usted puede estar viviendo un cristianismo descuidado. Y esta serie pretende, con la ayuda y gracia del Señor, que usted se asegure de cerrar toda puerta que le haya abierto en el pasado al diablo. Porque el diablo se va a ir de tu vida, se va a ir de tu casa. En el nombre de Jesús, cualquier espíritu inmundo que haya penetrado a tu vida, que haya penetrado a tu casa, que esté minando tus finanzas, tu salud, tu paz, tu armonía, tu gozo, tu alegría en Dios, en el nombre de Jesús va a ser identificado, va a ser desenmascarado, y en el nombre de Jesús va a tener que salir de tu casa, va a tener que dejar tu vida, porque no tiene parte ni suerte contigo. Tú has sido comprado con precio, eres propiedad del Dios Altísimo. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y todo lo que posees y todo lo que representas es de Jesucristo. Él es tu Rey, Él es tu Dios, Él es tu amo, Él es tu Señor, y el diablo no tiene nada que ver en ti. En el nombre de Jesús. La iglesia necesita levantar su nivel de fe y de entendimiento hasta alcanzar este nivel y vivir de acuerdo al plan y propósito de Dios. No podemos tener una vida cristiana descuidada. Y entonces dice la Escritura, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién vino? No vino María con un canasto lleno de tortillas y de tacos, no. ¿Quién vino? Vino, dice, el tentador. Ahora nos encontramos en otro mundo. Antes de que Mateo termine de contar la historia, al tentador se le llamará el diablo, versículos 5, 8 y 11, y Jesús se dirigirá a él como Satanás, versículo 10. Estamos frente a una guerra espiritual de la mayor magnitud. Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra con el diablo llamado Satanás y el tentador en un verdadero duelo a muerte. En su bautismo público, Jesús se había comprometido a hacer la voluntad de su Padre, quien ya se complacía en él. Mateo 3, 13 al 17. Ahora, en su encuentro privado con Satanás, manifiesta que el enfoque principal de su ministerio será luchar contra el rey de este siglo, para ganar a los hombres del reino del diablo al reino de Dios. Debe, en primer lugar, vencer personalmente como hombre el poder de Satanás. Aunque es una persona divina, aquí Jesús no actúa según el nivel de su divinidad, sino como hombre. De eso trata toda la tentación en el desierto. Se le permite de nuevo a Satanás que resista a Dios en el hombre e intente deshacer los propósitos divinos para a quien Dios ha creado a su misma imagen. También el hombre, en la persona del Dios encarnado, recibe una segunda oportunidad de enfrentarse y resistir a esa tentación. Esta vez, el segundo hombre, el segundo Adán, obedecerá a Dios y vencerá en la guerra contra el pecado y Satanás. No habrá de fracasar como le sucedió al primer Adán en su encuentro con el diablo. Y este es el primer choque de poder de alto nivel que se experimentó aquí en la tierra. Si usted recuerda la escena antes del nacimiento de Jesús, pero principalmente antes de su bautismo, las tinieblas colmaban el mundo entero. No había profeta en la tierra que hablara de parte de Dios,
No había sacerdote autorizado por Dios ministrando ni siquiera a la nación de Israel, y el mundo entero, las sociedades enteras estaban en completo caos espiritual. Lo único que le esperaba al hombre era morir y ir derechito al infierno. No había un camino que le estuviera mostrando el camino de salvación. 400 años después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, Dios había decidido guardar silencio por la dureza del corazón del hombre. Pero finalmente, como Dios había profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16, que vendría un libertador, había llegado el tiempo y la hora de que este libertador se hiciera presente. Y era Jesús, el Hijo de Dios, encargado de libertar a los hombres de toda esclavitud. Y cuando Jesús nace, las mismas tinieblas se revuelven y no saben qué sigue, no saben qué va a pasar, porque el diablo no tiene el poder de adivinar. Él trata haciendo números, haciendo cálculos, echa líneas a ver si le pega, a ver si le atina, pero él no sabe el futuro. El único que conoce el futuro es el Rey de Gloria, es el Dios Todopoderoso, es el creador de lo visible y lo invisible. Él es el Alfa y la Omega, es el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y él sí sabe el futuro, pero el diablo no sabía nada. Nació Jesús y se revolvió la cosa. Trató de aniquilarlo, pero no pudo. Y cuando Jesús se bautiza, otra vez las mismas tinieblas se sacuden y tiemblan, porque no saben qué sigue. Y entonces Satanás se apresura y se va al desierto para tratar de tentar al Señor Jesucristo. Y observe esto, si usted le pone cuidado y estudia la tentación de Jesús en los 3 evangelios donde se registran, usted va a descubrir que toda la apelación satánica diabólica descansa o reposa en las debilidades de la carne. ¿Qué tenía Jesús después de 40 días de ayuno? ¿Qué tenía? Hambre. ¿Qué le dijo el diablo? Le dijo, si eres hijo de Dios, manda las piedras que se te conviertan en semita alta, le dijo. Que se te hagan bolillo, le dijo. Manda. Tentando. No era tiempo de hacer milagros sobrenaturales. Jesús no tenía nada que demostrarle al diablo. No tenía que demostrar que él era quien decía ser. El diablo mismo sabía, porque sabía. Y sabía muy bien que estaba hablando con el mismísimo Hijo de Dios. Porque en el cielo el diablo ya había visto su gloria, ya había visto su autoridad y su manifestación de poder. Jesús no tenía que probarle absolutamente nada al diablo. Pero cuando el diablo te tienta, va a apelar a tus debilidades. Por eso usted necesita orar. Por eso usted necesita leer y estudiar la Biblia. Por eso usted necesita tener una iglesia. Por eso usted necesita tener un pastor. Por eso usted necesita congregarse. Por eso usted necesita ir a un grupo pequeño donde tenga un mentor que le sobrelleve a usted en oración todas las semanas. Por eso y más necesitamos ser parte activa como miembro del cuerpo de Cristo en comunión con todos los santos. Amén. Porque cuando el diablo venga, usted lo único que va a tener es el recurso glorioso y poderoso, y ese será más que suficiente, el recurso que viene del cielo. Pero usted necesita estar conectado, usted necesita estar en comunión. Veamos ahora un segundo choque de poder. Este resulta ser el primer choque de Jesús con los demonios. Y lo encontramos el relato, vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Lo vamos a leer. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Esta es la historia de un hombre endemoniado que se encuentra con Jesús en la sinagoga de Capernaum. Y dice así la palabra del Señor, versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué había en la reunión? ¿Qué había en la congregación? ¿Un hombre con qué? Con una cadena de oro. No. ¿Con qué dice que estaba? Con un espíritu inmundo. Subraye esa partecita, un espíritu inmundo, porque le voy a mostrar varias cosas. Y este hombre dice,
o este espíritu, o los dos juntos, dice, dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y miren la segunda pregunta. ¿Has venido para destruirnos? Mire esta afirmación, qué importante es. Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Oh, o sea que estos demonios no necesitaban que Jesús les presentara su ID, porque ellos lo reconocían. ¿Y cómo no lo van a reconocer si Jesús los creó? ¿Cómo crea Dios? Con la palabra. ¿Y quién es Jesús? El verbo, el logos. Cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, era Jesús en operación en la palabra, en la boca de Dios. La voz de Dios es Jesús mismo. El logo de Dios es la palabra viva. Entonces, cuando los demonios se percatan que ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios, lo primero que preguntan es, ¡ah! Y lo mismo, yo me lo imagino que lo dijeron así medio escandaloso, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros? Le dijo. Ahora, ¿cómo dice ahí? ¿Qué tienes con nosotros? Dice, ¿cómo dice? Fíjese bien, vamos a ver la primera pregunta. Fíjese bien, dice, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? Bueno, entonces, está diciendo que nosotros. Ah, o sea que entonces no era un espíritu inmundo, sino que eran varios. Entonces subraya ahí nosotros, para que usted vea la diferencia, o note ese detalle. Y luego le preguntan, ¿has venido para destruirnos? Todavía vuelve a sostener que son varios, no es uno. Y la afirmación poderosa dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. ¿Sabe que eso es lo que usted necesita hacer muchas veces? Cuando no es Dios el que le está hablando, cuando no es su conciencia la que le está hablando, pero es el diablo. Usted no se ponga a hablar con ningún chamuco, usted le cállate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y inmediatamente Jesús le da otra orden. La primera orden es que guarde silencio y la otra es sal de él. ¿Y qué sucedió? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron en la sinagoga. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mire, la liberación ocurrió ahí, en esa región llamada Galilea. Ese es un asentamiento que está alrededor del mar de Tiberias. Es un lugar precioso, hasta el día de hoy es hermoso. Y ahí estaban en la sinagoga, mientras el Señor estaba enseñando. Ahora, el rasgo más sobresaliente en la doctrina del Señor era la autoridad con la que enseñaba. Bien podría llamarse a este evento o a este incidente el demonio que un día fue a la iglesia. ¿Verdad que sí? Se le podría llamar así. Marcos escribe, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y la descripción que hace Lucas de este mismo caso es única en la escritura. Dice que el hombre en cuestión estaba habitado por un espíritu de demonio inmundo. Lucas 4:33. El demonio parece empezar con una pregunta. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? La pregunta, más que querer obtener información de parte de Jesús, fue una protesta. Aterrorizado y furioso protestó por la presencia y enseñanza de Jesús que inquietaba y amenazaba su placentera estancia en aquel hombre. El espíritu inmundo quería que Jesús se marchara y lo dejara en la paz que junto con sus compañeros por seguramente años había mantenido en aquel pobre hombre que le habían desgraciado la vida. Al tener a Jesús enfrente, se
¿cómo se diría? Ya me se trama la lengua, mire. El amenazador, ay, gracias, amenazador mensaje. O sea, los demonios, cuando Jesús aparece en la escena, todos comienzan a temblar, porque ellos no saben si es el día final. Por eso la pregunta angustiosa, ¿has venido para destruirnos o para atormentarnos? Porque ellos lo único que están esperando, mis queridos hermanos, es que los agarren de las greñas y los echen al chimbolero. Ajá, eso es lo único que están esperando. Y ellos exactamente no saben cuándo es ese día. Pero cuando apareció Jesús, después de que tenían siglos de tener el total control sobre esta tierra, sobre este planeta, ellos comenzaron a temblar. Y cada vez que se encontraban con Jesús, temblaban de pánico, de pavor, porque Él sí los pone en su lugar, pero rapidito. Nada de andarle dando largas al asunto. Entonces, fíjese usted el relato. Mientras el hombre estaba en la reunión, los demonios tenían que sufrir la mirada, las palabras y la presencia personal del Santo de Dios. Esto los atormentaba, les producía un dolor insoportable en sus seres inmateriales, y al no poder contener su dolor y su rabia por más tiempo, estallaban en protestas. Lárgate de aquí, Nazareno, no queremos nada contigo, porque en el original es en la idea que trata de expresar el escritor. Al hablar los demonios, ya no pudieron seguir ocultos, y todo el mundo se percató de que los males que aquel hombre sufría eran porque estaba endemoniado. El espíritu inmundo prosiguió con una segunda pregunta: ¿has venido para destruirnos? O sea, ¿has venido a desalojarnos? ¿Estamos bien o estábamos bien hasta que te apareciste? Parecería que ellos estaban reclamándole a Jesús. Es importante notar que a momentos el demonio se identifica con la primera persona del plural nosotros, 24b, el versículo 24, segunda parte, para cambiar luego a primera persona, yo, 24c. En otros pasajes los evangelios registran declaraciones que hacen referencia al día de su destrucción y tormento, como lo dice aquí Marcos 1:24, ¿has venido para destruirnos? Pero en Marcos 5:7 encontramos otra declaración que dice, no me atormentes. Eso le dicen los demonios a Jesús. Y estas declaraciones se repiten en Lucas 8:28 y Mateo registra en el 8:29 la siguiente declaración. Esta es la pregunta que le hicieron en Mateo los espíritus inmundos a Jesús. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La palabra griega que utiliza Marcos 1:24 es apolgimi con doble L y Y después de la L. Dice apolgimi, que según Bain significa destruir por completo, es decir, hacer que perezcan. En cambio, la palabra declarada por los mismos demonios en Marcos 5:7, Lucas 8:28 y Mateo 8:29 es basanizo, con Z al final, basanizo, que según el compendio Bain significa atormentar. Esta palabra se usa constantemente para referirse a los sufrimientos de los perdidos en el lago de fuego, tanto de los hombres como de Satanás y los demonios. ¿Has venido para destruirnos? Fue la pregunta que le hicieron. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esa fue su afirmación. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Inmediatamente vemos la reacción de Jesús. En primer lugar, reprendió al demonio. Esto es lo que usted debe de aprender a hacer. ¿Qué hizo en primer lugar? Reprendió al demonio. En segundo lugar, le ordenó, cállate. La Reina Valera traduce, cállate y sal de él. Esta es la mejor forma de conversar con los demonios, cerrándoles la boca. Y el espíritu inmundo, dice el relato, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Correcto, porque cuando Jesús da la orden, todo tiene que obedecer. A ver, diga conmigo, cuando Jesús da la orden, todo tiene que obedecer. Amén, es así. A nosotros nos conviene que cuando sepamos que Jesús nos está mandando a hacer algo, corramos y le obedezcamos, porque nos va a ir mejor. El tercer choque de poder sucedió entre las tumbas. Esta es la liberación del endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Y este pasaje justamente es el que prueba
que hay un conflicto entre los dos reinos. El doctor Merrill F. Unger dice: el hecho al que nos enfrentamos en todo caso de demonización es que los espíritus malos tienen control parcial de la persona endemoniada. Esto naturalmente es así, cualquiera que sea el grado de influencia demoníaca, incluso en la invasión leve, en el grado moderado o ya sea en la situación grave. Refiriéndose a esto último, la demonización grave, el doctor Unger añade: en los casos graves el control es mucho más profundo, dominante y esclavizante. El número de demonios puede ser mayor, la maldad más acentuada, su fuerza más terrible y su arraigo a la vida más tenaz. Esto es lo que ilustra el caso del endemoniado de Gadara. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y ahí encontramos toda la descripción. Y el pasaje paralelo es Lucas 8, 26 al 32. Por cuestión de tiempo creo que me voy a abstener de leerlo, pero déjeme mencionar lo siguiente. Cuando el ser humano, por ignorancia o por herencia, vive una vida desordenada, lejos de Dios, lejos de su palabra, de su reino, de su gobierno, el hombre lamentablemente pisa territorios, terrenos y situaciones que mayormente a Dios no le agradan. Y cuando el hombre, cualquiera sea, se inclina sobre lo oculto, abre una puerta que es una de las puertas donde los espíritus inmundos aprovechan para perturbar las vidas. Ha habido casos y situaciones donde aún estas generaciones han muerto, pero cuando mueren, en el momento de morir, los espíritus que han poseído estas personas son transferidos a hijos o nietos. Porque una de las estrategias de los espíritus inmundos, sobre todo de los gobernadores de las tinieblas, que están dominando desde los aires, es perpetuarse en una familia para hacer más daño. Entonces usted va a oír de historias, si es que no es parte de su vida o parte de su historia misma, que hay familias donde es típico y común que haya adulterios en la familia, que a papá o al abuelo no solo se le conoció una esposa, sino varias mujeres. Y ya para los días de la muerte del abuelo se oye decir que tuvo cierta cantidad de hijos. En otros casos se habla de que la abuela fue adúltera, o se dice que de los X cantidad de hijos que tuvo la señora, resulta que 2 o 3 no eran del esposo. Y en otras situaciones lo que tenemos es una práctica ocultista de brujería, de hechicería, que rayan en el satanismo. En fin, las puertas que se hayan abierto en la vida de un hombre, en la vida de una familia, son las puertas espirituales por causa del pecado y la desobediencia a Dios, que los demonios utilizan para venir a penetrar la familia y hacer un trabajo lento, pero progresivo, de destrucción, de ruina, de fracaso, de miseria, de pobreza. Y una de las cosas que los demonios se aseguran de hacer es entorpecer el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, la generación presente, sabe de estas historias en la familia, de lo que hizo papá, lo que hizo mamá, lo que hizo abuelo, lo que hizo abuela, es bueno detenernos, hacer una pausa, llenarnos de mayor conocimiento sobre el tema, agarrar los pasajes escriturales necesarios y pararnos en el nombre de Jesús en la presencia de Dios y en un acto de fe declarar, profetizar, pronunciar, confesar la renuncia a esos espíritus inmundos y ordenarles en el nombre de Jesús que abandonen la familia, que abandonen nuestra sangre, nuestros genes y nuestros descendientes. ¿Por qué razón hay que hacer esto? Porque los demonios, recuerde lo que le enseñé al principio, los demonios solo responden a la voz de Dios. Entonces usted tiene que agarrar la palabra de Dios y con la palabra de Dios reprenderlos, desautorizarlos y darles la orden de que salgan.
Si hay un demonio o más de uno que persiste de alcoholismo, de vicios, de pornografía, de masturbación, de violencia, de drogadicción, de adulterio, de robo, de mentira, de engaño, de maledicencia, del género que sea. Fíjese bien, si un demonio persiste y no sale, y no sale, y no sale, y no se va, y no se va, ¿qué tiene usted que hacer? Doblar rodilla y pedirle, Espíritu Santo, revélame cuál es el ancla de la que se agarra este demonio y no sale. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que lo sabe todo, le va a dar la revelación. Amén. Porque la intención, hermanos amados, es que usted, si en el mundo usted sufrió dolores y pérdidas, ahora que usted está en Cristo, el Señor no quiere que usted siga sufriendo pérdidas. Usted ha sido tomado, comprado y escogido por Dios para mostrar en usted su gracia, su bondad, su amor, su misericordia y su poder. Usted no puede seguir viviendo una vida oprimida y derrotada. Por eso usted tiene que vigilar su conducta, su comportamiento. Debe de vigilar su mal carácter, su mal genio. ¿Qué es eso de que usted se levanta con el pie izquierdo y amanece de mal humor? Y en cuanto se encuentra con el primer ser humano, usted ya está enojado, molesto, gritando, aventando las puertas, pobre puerta. Entonces esos cambios de conducta o de carácter o de estado de ánimo o de humor, no dice usted, ay, es que la luna, ay, amanecí porque la luna, ¿qué luna ni qué nada? Usted debe de manifestar el fruto del Espíritu, no otra cosa. Amén. Pero usted tiene que vigilarse, usted tiene que ser honesto, debe ser consciente que si hay cosas, mire, ¿cómo es que el diablo nos empuja a los errores? Le voy a dar nada más una pequeña clave y estoy haciendo ya el cierre y la conclusión porque no me da tiempo para exponer esta parte, lo dejaremos para la próxima semana. Pero cuando usted, por ejemplo, tiene un pensamiento obsesivo, ¿me entiende la palabra obsesivo? Un pensamiento pertinente, que no se sale de su mente, que no cambia. Usted no ha visto nada, usted no es testigo ocular, pero el pensamiento se le clavó a usted con una fuerza poderosísima. Y aquel pensamiento, fíjese bien lo que le estoy diciendo, póngame mucha atención. Usted no ha visto nada con sus propios ojos. Usted no es testigo ocular de ningún hecho. Pero el pensamiento de repente le vino y usted lo abrazó, lo creyó y usted lo está procesando como que si fuera una total y plena realidad. Cuidado con eso. ¿En qué dimensión se manejan este tipo de pensamientos? Por ejemplo, en los celos con la esposa o con el esposo. Que el marido se atrasó 7 minutos y la señora ya lo está esperando con el reloj así, mira. Sí. Ya vení, ¿verdad? Mira, 7 minutos tarde, mira. Te pasaste 7 minutos. ¿A dónde fuiste? Ay, dice el marido, ay, espérate, si fui a echar gas. Aleluya. Y entonces, ahora, ese tipo de actitudes, exagerando, ¿verdad? Todo ese tipo de actitudes muchas veces se dan en el área de los pensamientos. Y no son pensamientos que nacen de usted, de su alma, ni de su espíritu. Son pensamientos extraños. A eso la Biblia le llama dardos encendidos por el maligno. Son pensamientos. Y son dardos porque se clavan. Son dardos porque penetran. Si usted no tiene el discernimiento que se necesita, si usted no tiene la comunión con el Espíritu Santo necesaria, el diablo te va a estar sorprendiendo con pensamientos. Pensamientos que cuando usted los cree, cuando usted los procesa como un hecho, como una verdad, entonces usted queda programado para actuar y reaccionar de acuerdo a ese pensamiento. Si el pensamiento fue un pensamiento completamente falso, de engaño por las tinieblas, lo que usted va a hacer después de que lo ha procesado, que lo ha creído y se ha programado para actuar, usted va a descomponer sus relaciones con la gente que le rodea. Usted los va a estar acusando de cosas que no son, usted va a estar sospechando de ellos de cosas que no han hecho y usted va a estar viviendo una vida completamente amargada y dañando las relaciones con los demás. Eso solamente es un ejemplo de cómo operan los espíritus inmundos y cómo nos atacan. Pero la voluntad perfecta de Dios es que usted, una vez rendido a los pies de Jesucristo, recibe el auxilio y reciba todos los recursos
para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, entendemos que tú nos amas y entendemos que tú tienes un plan para nosotros. Por favor, te rogamos, ayúdanos a no estropear el plan y líbranos, Señor, de ser engañados por el enemigo para echar a perder tus planes que son gloriosos. Ahora, Espíritu Santo, yo pongo en tus manos el corazón de todas las personas que no le han entregado su vida a Jesús. Yo te ruego por ellos. Yo te ruego por estas vidas, Señor. Por favor, Dios mío, perdona sus pecados. Abrázales con tu amor, Señor. Y si alguno tuviera alguna venda en sus ojos, Señor, quítasela en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo desautorizo todo espíritu inmundo. Yo ato, amarro en el nombre de Jesús todo hombre fuerte. Y en el nombre de Jesús los desautorizo. Les ordeno soltar las mentes, soltar las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Si usted está aquí sin Cristo, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, quiero decirle que este es el mejor momento para que usted lo haga. Dios tiene un plan hermoso para su vida y muy probablemente sueños que usted ha tenido, planes que usted ha hecho, no los ha podido alcanzar ni lograr porque hay estorbos espirituales. Pero el Señor Jesús dice en San Juan 10:10 que Él ha venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Pero no podemos tener esta vida abundante si no tenemos a Cristo en el corazón. La razón que necesitamos a Cristo primero en el corazón es porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios establece que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere que el Señor Jesús venga con todo su poder a ministrarle, a ayudarle, a asistirle y a librarle de mal, usted debe de entregarle su vida a Jesús. ¿Quiere usted hoy entregar su vida a Jesús? ¿Quiere usted entregarle su corazón? Si hay alguna persona que quiere hacerlo, me gustaría que me lo indique con su mano para orar con usted y que oremos por usted. ¿Alguien quiere recibir hoy a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? Levante su mano. ¿Habrá alguien, una dama, un caballero, una señorita, un joven, un señor acá? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si usted es esa persona, no lo dude, no lo posponga. Este es el momento propicio. Este es el momento de usted recibir el favor de Dios, la gracia de Dios, el auxilio de Dios y venir a ser hecho hijo de Dios. Por última vez pregunto, ¿habrá alguien que quiere hoy recibir a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Todos somos de la familia de la fe? Bueno, ruego a Dios que así sea. Y si alguien no lo fuere, pido a Dios que le conceda una nueva oportunidad. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a estas familias, bendice a estos matrimonios. Oro, Señor, para que tus ángeles les guarden, les protejan y les libren de todo mal. Y en el nombre de Jesús, Señor, por cuanto ellos vinieron a esta tu casa a recibir tu palabra, yo ato todo espíritu inmundo y con la espada del espíritu corto toda venganza, todo cobro, todo vil, toda factura desde sus raíces. Con la sangre de Cristo, Padre, por la fe yo cubro sus vidas, sus almas, sus mentes, sus corazones. Y prohíbo que el enemigo se levante para hacerles mal. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos las gracias y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y nos vemos, primero Dios, mañana a las 5 de la mañana, hay oración, no lo olvide, y el martes tenemos el estudio bíblico y estamos hablando del reino de los cielos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu alma, que todo te vaya bien, que todo te salga bonito en el nombre de Jesús, pero camine usted con el temor del Señor. Que Dios les bendiga ricamente. No se vaya sin despedirse por lo menos de unas 5 personas, amén. Y aquí están los hermanos Jaureguis esperándolo a usted pacientemente para que arregle. Ellos el último día, dice, para liquidar la reservación de los jóvenes que van a ir al retiro. No se haga para atrás, afirme la decisión que tomó y cumpla con esa necesidad, porque si no van a quedar, nos van a limitar allá con las personas que van a subir. Que Dios les bendiga, amados hermanos, bendecidos.